totalmente en vivo para, bueno, estar compartiendo un rato con ustedes aquí y estar trayendo una, una palabra que les sea de bendición. A veces em, yo suelo tener estas, em, estas reflexiones que, que a veces sacan de onda a algunos porque no lo veían así o no se lo habían enseñado así. Hoy vamos a hablar del manto de Elías. Con tanto profeta que anda suelto, tenemos que hablar de eso, ¿no? Eh, Así que mientras van llegando, compartan. Lo animo a que le ponga ahí compartir y usted comparta este video en su Face. ¿Por qué? Porque son estudios, son palabras pensadas, palabras que han llevado un tiempo reflexionarlas y que a veces tienen definiciones que usted no las va a encontrar en otras iglesias, o no las va a encontrar por lo menos en otro pastor, que se lo diga, que están en la Biblia, están. El problema es que muchas veces los pastores no, no acostumbran a hablar de estas cosas, ¿no? No sé por qué. La verdad me resulta a veces una incógnita. ¿Por qué no hablan de esto también? Yo creo que a veces porque son temas medios ásperos, que creo que no les gusta decirlo. A los que se fueron conectando, ya compártalo en su muro, póngale ahí, compartir para que ya se vaya a su muro y que más gente entre en esto. Vamos a hablar sobre el manto de Elías hoy. Es algo importante. Estamos empezando con este tema de autoridad espiritual y les puedo asegurar que les va a encantar, les va a abrir así un panorama espiritual muy interesante donde como que les voy a dar las armas y las estrategias que usa nuestro enemigo para que usted lo sepa combatir, para que usted sepa ya sacárselo de encima, ya. Yo los quiero invitar, si tienen una Biblia a la mano, para que usted esté cotejando lo que yo estoy leyendo y lo que yo estoy diciendo, para que vea que lo que le estoy diciendo está ahí en la Biblia, lo tiene ahí en la Biblia usted, y que quizás nunca lo vio, quizás nunca lo entendió. Nos vamos a ir a, hacia los libros de Reyes, Primera y Segunda de Reyes, pero en principio vamos a leer un pasaje que está en Segunda de Reyes y luego nos vamos a saltar a Primera de Reyes, ¿sí? Primero vamos a leer en Segunda de Reyes. Dios les bendiga a todos los que se están conectando, ¿sí? Los esperamos por aquí. Ahí póngale, ya conéctate, que ya empezó el tema, ya empezó la enseñanza. Es bueno que se conecten, ¿eh? Va a estar interesante, porque vamos a hablar de cómo Dios nos reemplaza cuando ya no servimos. ¡Wow! Ay, pastor, pero ahí dice del manto de Elías. Bueno, justamente, cuando dejamos de servirle a Dios, Dios quita ese manto y lo traslada a otro. Entonces, les decía, eh, hace como 2 o 3 días escuchaba a un pastor que hablaba justamente de este suceso, ¿no? De Elías y de Eliseo. Y lo presentaba como que Eliseo fue un oportunista, ¿no? Que vio que Elías era usado por Dios y empezó a seguirlo y empezó a buscar tener ese mismo poder que tenía Elías. La verdad, yo no sé qué Biblia leyó, ni sé en qué versión estaba parado, pero no es eso lo que dice la Biblia. O sea, no es lo que presenta la Biblia. Lo que presenta la Biblia es qué pasa cuando un profeta deja de serle útil a Dios y en automático Dios lo reemplaza. Dios busca a otro.
Y lo mismo se aplica para nosotros en la iglesia. Cuando nosotros dejamos de serle útil a Dios, porque vamos a ver las razones, Dios va a enviar a alguien a que tome ese lugar que nosotros no queremos seguir teniendo o no queremos seguir sosteniendo. ¡Wow! Interesante el tema, ¿o no? A ver, pónganme en ahí. ¿Les interesa el tema? Porque eso está en la Biblia, pero lo hemos leído quizás al revés o no lo hemos entendido. Segunda de Reyes, ¿ya lo encontraron? Capítulo 2. Segunda de Reyes, capítulo 2. Allí está. Versículo 8 y 9. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice así. ¿Lo tiene? ¿Ya? Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. ¿Ok? Te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Aquí estamos hablando de que Elías estaba siguiendo, Eliseo estaba siguiendo a Elías. ¿Ok? Les decía que muchos basándose en esto dicen, Eliseo vio la oportunidad y la aprovechó. No era un tema de oportunidad, era un tema de que Eliseo había sido puesto para reemplazar a Elías. Y Eliseo lo entendió. Y entonces decía, pues si Elías hizo todas estas cosas, yo quiero una doble porción de lo que él tiene para enfrentar lo que viene. Iba a tener que reemplazar a Elías. Vámonos a Primera de Reyes. En Primera de Reyes 19, 15 y 16. Primera de Reyes, capítulo 19, versículos 15 y 16. Dice, y le dijo Jehová, está hablando, ahora Dios, Jehová, está hablando con Elías. ¿Dónde está hablando con Elías? En una cueva, donde él se había metido, se había escondido, había huido, y ahí estaba metido en esa cueva. Y entonces la historia en todo el capítulo 19 nos relata de que Elías huyó de la presencia de Dios y estaba metido allí en esa cueva. Ya metido en la cueva, Dios viene 3 veces a hablar con Elías. Y ya en la última vez, entonces Dios le dice, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abed Meolá, ungirás para que sea, escuchen esto, ungirás para que sea profeta en tu lugar. O sea, que esa teoría que alguien predicó que Eliseo era un vivo y quiso sacar provecho y quiso sacar partida y empezó a seguir a Elías, es una mentira. ¿Ok? Eliseo fue ungido por Elías por orden de Dios. ¿Ya tenía el poder? ¿Ya tenía la unción? Sí, porque Dios lo mandó a ungir. ¿Por qué lo mandó a ungir? Verso 10, nos vamos más atrás. Estando escondido en la cueva, habiendo huido, Dios le dice a Elías,
¿qué haces aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Qué onda contigo, Elías? Y dice, y él le respondió, verso 10 del capítulo 19, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Una excusa, una excusa. Anterior, mucho anterior a todo esto, Elías había matado a 400 profetas de Baal. Wow. Y una mujer, en el versículo 2 del capítulo 19, seguimos subiendo, ¿ok? Dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero. Y Jezabel le dijo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, le estaba diciendo, te voy a buscar entre este momento y mañana y te voy a cortar la cabeza, igual que como tú hiciste con mis profetas, los 400 profetas. Y saben todo el choro que se armó allí con los profetas, ¿no? A ver quién es el Dios, si tu Dios es Dios, pues que se encienda el altar, si mi Dios es Dios, que se encienda el altar y todo lo que se armó. No quiero hablar de ese momento, quiero hablar de lo que pasó después. Cuando una mujer, una mujer a la cual nosotros también mal juzgamos, porque cada vez que nosotros queremos referirnos a alguien como prostituta, le decimos Jezabel. Jezabel no era una prostituta. Jezabel era una mujer que tenía pantalones, si le quieres decir así. La tipa hacía lo que fuera necesario para lograr lo que ella quería. No iba a acostarse con hombres. ¿Por qué siempre tenemos ese pensamiento tan tonto que nos han enseñado pastores que sufrían de ignorancia crónica? Jezabel era una mujer que hacía lo que tuviera que hacer para lograr su objetivo. Había que pintar la casa de azul, la pintaba de azul. Había que matar a 7 tipos, pues lo mataba, con tal de lograr lo que ella necesitaba o lo que ella quería. ¿Ok? No tiene nada que ver con la prostitución. Pero la ignorancia, y siempre es la bendita ignorancia. Le dicen eso, ¿y qué hace Elías? Elías empieza a huir. Elías empieza a huir, Dios viene, le da sustento, dice allí el verso 4. Y él fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse, dijo. Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo, levántate y come, porque todavía tienes que seguir caminando. Y así, hasta que tiene el primer encuentro, le dice eso, he sentido un vivo celo, bla, 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 bla. Y llega el momento, que es a lo que quiero yo, en que le dice esto a Dios, ¿no? Primero Dios se presenta como una tormenta, Dios después se representa como un remolino, después Dios se presenta como un silbo apacible. Y todas las veces decía lo mismo, he sentido un vivo celo. ¿Cuántas veces hemos dicho eso en la iglesia, no? ¿Cuál es la verdadera razón por la cual Dios decide reemplazar a Elías? Porque cuando Él le dice que vas a ir y vas a ungir a Eliseo, se lo dice muy clarito. Dice en ese verso 16, dice,
ungirás para que sea profeta en tu lugar. Lo ungirás para que sea profeta en tu lugar. O sea, a partir de hoy, Elías, yo voy a empezar a usar Eliseo, porque tú no me sirves más. Tú le tienes miedo a una mujer. Me acabas de matar, te acabo de dar poder y mostrar quién soy delante de 400 profetas falsos. Los acabas de cortar la cabeza. Y porque una mujer que sabes que es Paquita la pistolera, ¿no? Sabes que es brava. Porque esa mujer te dice que va a poner tu cabeza igual, huyes y no entiendes quién soy. Pues ¿sabes qué? Bájate y ve y unge a Eliseo en tu lugar. Él va a tomar tu lugar. Yo creo que esta respuesta de por qué Dios decide reemplazar a Elías tiene seis partes. Primero él dice, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Una, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Dos, han derribado tus altares. No cualquiera, los hijos de Israel. Han matado a espada a tus profetas. 4, 5. Solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Algunas declaraciones que ha hecho Elías y que no eran verdad. Primero, él no era el único profeta que quedaba, porque Abdías había protegido y alimentado a 100. Lo dice ahí, Primera de Reyes, capítulo 18:4. En la versión Reina Valera 60 dice, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó a 100 profetas y los escondió de 50 en 50 en cuevas y los sustentó con pan y agua. Ya vemos que no era el único profeta, Elías. Había 100 más protegidos. Dice, otros 7,000 hombres no habían doblado su rodilla delante de los dioses de Baal. ¿Ok? Primera de Reyes, también, capítulo 19, versículo 18. Dice, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Ya no es solamente Elías, es Elías, 100 profetas, 7,000 hombres. La otra excusa, los de Israel no querían quitarle la vida, porque él había hecho que sus corazones se postraran ante Dios. Primera de Reyes, capítulo 18, 39. O sea, les estoy dando respuesta a las excusas que puso Elías. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Elías hizo que eso pasara con Israel, que Israel reconociera que Jehová es Dios. Otra de las excusas, solamente una mujer quería quitarle la vida. Eso es lo único que pasaba. Una mujer, Pepita la pistolera, quería quitarle la vida. Esa era la verdad. Lo vimos ahí en el capítulo 19, versículo 1 y 2. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Cuál es la verdadera razón entonces por la cual Dios decide reemplazar a Elías? Se llama punto de quiebre. Yo no sé si usted escuchó esta frase. Punto de quiebre.
Es el punto de la decadencia espiritual en este caso. ¿Qué es el punto de quiebre? Cuando uno va a sacar una fórmula al mercado o va a sacar un nuevo producto al mercado, como ser una banda elástica, ¿no? Para deportistas. Entonces se ponen en unas máquinas, en unas prensas, y empiezan a estirarlo, y siguen, y tú dices, wow, acá se tendría que haber roto. No, pero sigue, y ¡clac! Ahí está. Esa cifra que dice ahí arriba, es el punto de quiebre. Haga lo que haga, llegará el momento en que ese material va a llegar a ese punto y se va a quebrar. Cuando nosotros estamos sirviendo a Dios, cuando nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, nos movemos mucho en ese punto de quiebre. Si estamos en Dios y estamos sostenidos en su espíritu, el punto de quiebre se hace más resistente. Cuando no estamos en Dios y cuando no estamos sostenidos por su espíritu, el punto de quiebre es muy débil. Es muy débil. Y eso lo saben los que hacen estos test, ¿no? Es un test que se hace. Entonces dicen, no, miren, tienen que añadirle más tal, o ponerle tal, o quitarle tal material. Entonces vuelven a hacer la mezcla, vuelven a probar y no sirve. Agreguen tal material y quiten tal. Y así van probando hasta que el punto de quiebre cada vez es más fuerte y tarda más en quebrarse. Nuestra vida con Dios es casi lo mismo. ¿Tenemos un punto de quiebre todos? Sí. ¿Tenemos punto de quiebre, pastor? Sí, también tenemos punto de quiebre. ¿Por qué? Porque nosotros somos una mezcla de nosotros con el Espíritu de Dios, de nosotros con el poder que nos da Dios, con la resistencia que nos da Dios. Es Él el que nos sustenta, es Él el que nos alimenta, es Él el que nos sostiene. Cuanto más tengamos de su sustento, de su alimento y de su sostenimiento en nuestra vida, más resistimos, más podemos y seguimos trabajando y seguimos haciendo. Muchas veces, póngale que esto no exista, muchas veces estamos en la iglesia y Dios nos está usando en un área de la iglesia. Pero en esa área en la que estamos somos criticados. Yo lo hubiera hecho mejor. Ay, por Dios, yo no sé por qué la dejan ahí. Yo soy mejor, yo canto mejor. Y ese rumor se empieza a correr adentro de la iglesia, hasta que llega un día a tus oídos. Y si tú no estás fuerte en Dios y estás seguro en donde Dios te puso, y que es Dios quien te está usando, ese rumor te va a afectar. Y van a empezar a bajar tu resistencia hasta que te quiebres y ya no quieras cantar, o ya no quieras predicar, o ya no quieras servir. Eso va a generar a que Dios te insista una vez, Dios te insista dos, Dios te insista tres, hasta que un día diga, ok, no hay caso, has tomado la decisión de no servir más, pues voy a poner a alguien en tu lugar. Lo está mostrando Elías. Vino una vez el Señor, oh Señor, he sentido un vivo celo. Vino otra vez el Señor, oh Señor, he sentido un vivo celo. Vino la tercera vez, oh Señor. Bueno, a ver, Elías, lo tuyo son pura excusa, porque ni razón tienes en lo que estás diciendo. Entonces, ¿sabes qué? Mira ya, bájate y ve a ungir a Eliseo en tu lugar. Tenemos que ser resistentes en nuestro punto de quiebre. Todos los que servimos a Dios, siempre vamos a pasar por este test. Va a haber un momento en que vamos a ser probados en nuestro punto de quiebre.
yo tengo ya casi 50 años en la iglesia. Hubo muchos años en los que yo no era importante, no trabajaba en algo que me exponía a la gente, así que era fácil trabajar. Pero cuando Dios sacó mi ministerio, porque muchos dicen, bueno, el pastor es un pastorcito de iglesia, ahí está. No, yo tuve un ministerio bueno, donde hacíamos estadios, donde predicábamos en estadios. En la vida secular, yo como conferencista me dedicaba a dar pláticas a 200, 500 personas. Hemos estado en iglesias de 5.000 personas, hemos administrado lugares grandes, ¿ok? Quizás tú me ves aquí, en un grupo reducido de 100, ciento y pico de personas, pero quizás esto sea nada más que el, el taller donde se está preparando a la gente. Yo creo que hay un tiempo en el que Dios deja de usarte como el que está llevando el mensaje para traerte a un lugar en el que tú prepares gente que va a llevar mensaje. Así era mi pastor. Mi pastor, su iglesia nunca pasó de 150 personas, pero de su iglesia salieron las iglesias, los pastores más importantes en Argentina. Hay pastores que tienen hoy 20.000 miembros, pero nació en una iglesia donde había 100 nada más. Hay pastores que tienen 8.000, 12.000 miembros en Argentina. Y hoy son los pastores popes los que están allá arriba en el ranking, ¿ok? Pero salieron de ese pastor, salieron de esa iglesia. Y te decía, cuando tú estás en ese ambiente trabajando, siempre te van a criticar. Hasta hoy día, si tú me dices, ¿y usted quién es, pastor? A los ojos de todos estos grandes apóstoles, pues yo soy un piojito. Y está bien así, porque acá lo importante es Dios, no yo. Pero el piojito tiene palabras que molestan. El piojito tiene verdades que molestan. Y que no son mis verdades tampoco, porque justamente soy un piojito. Mis verdades están en la Biblia y molestan. ¿Algún día te vas a quebrar? Estuve ahí al punto. Estuve ahí. Tiraron tanto que casi se hizo una fisura en el material. Pero la máquina no daba para más. Eso era todo lo que podía estirar. ¿Hubo alguna fisura? Sí. Pero lo bueno es que después vino el Espíritu Santo y la reparó. ¿Van a haber algunas fisuras en tu vida? Sí, claro que sí, claro que sí. ¿Alguna de las cosas que digan te van a hacer daño? Desde ya que te van a hacer daño. Pero ¿quién es el que te sustenta? ¿Quién es el que te da la fortaleza? ¿Quién es? Dios, Dios. Y Él te va a sostener. Él te va a llevar siempre en su mano. Y cuando ya la máquina tire, y ya hizo tope, ya no puedes tirar más, y acá se está fisurando, van a tener que aflojarle a la máquina, porque hay algo que te está sosteniendo para que no se fisure totalmente eso. Y es Dios. Y contra Dios nadie puede. Contra Dios nadie puede. Dios quiera que nunca te fisures del todo como para quebrarte y entres en este punto de quiebre. Y Dios tenga que decir, ¿sabes qué? Tus excusas me doy cuenta que son mentiras. La verdad es que ya no quieres servirme. Ve, porque voy a poner a otro en tu lugar. Voy a poner a otro en tu lugar. Y después vas a estar sentado en una silla, en la misma iglesia donde serviste a Dios, viendo cómo otro está haciendo lo que te correspondía hacer a ti. Dios no es malo.
pero sabe cuándo le mentimos. Dios no es malo, pero sabe cuándo ya no le queremos servir, cuando dejamos de amarlo, cuando dejamos de, de aceptar su reprensión, su corrección, cuando dejamos de lado la gloria de Él para darnos gloria a nosotros. Dios quiera que cuando llegue el manto de Elías sobre tu vida, te apoderes de él, como hizo Eliseo, y veas la gloria y la bendición de Dios manifestada a través de tu vida, dejándote usar como solamente Dios te puede usar. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda? ¿Nos vamos ya? ¿Sí? ¿Sí les quedó claro el tema? Dios quiere usarte, Dios te bendijo, Dios puso un manto sobre ti, que no tiene nada que ver con estas cosas que hablan de los mantos apostólicos. Ya, saquémonos esa idea de la cabeza. Dios puso un manto, su Espíritu Santo está sobre nosotros, el manto, su cobertura está sobre nosotros. Y sobre ese manto no hay ningún otro manto. El manto que Dios nos da es el único manto santo, lleno de poder, que nos hace que le sirvamos y nos da el poder para servirlo, nos levanta para servirlo y es el que nos sostiene. Ese manto es el que nos sostiene. Así que ánimo, Dios te llamó para servir. Viene la prueba, viene la máquina, el test que te está estirando y estirando y estirando, pero no dejes que eso llegue al punto de quiebre. Mientras te empiezas a estirar y a estirar y a estirar y la prueba te empieza a estirar para llevarte al punto de quiebre, tú empiezas a clamar y haz fuerza, 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 en oración, en ayuno. Y no se va a quebrar, no se va a quebrar, porque Dios va a estar contigo, fortaleciéndote y dándote todo lo que necesitas para ser resistente. Para ser resistente. Usted sabe que cuando el producto está siendo probado en ese test y está siendo estirado, las moléculas van tomando posiciones, distintas posiciones, para evitar el quiebre. De lo mismo pasa en tu vida. La oración, el ayuno, la confianza, el esperar, son las moléculas que se van tomando posiciones en distintos puntos para que no se quiebre. Y en Dios no te vas a quebrar, en Dios vas a levantarte poderoso. Y van a decir, wow, qué buen material que es este, usémoslo. Este sí que sirve. Esta es la mezcla exacta. Este tiene las proporciones justas para ser usado. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga y tengas un día lleno de toda bendición de parte de Dios.